Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, por la bendición del estudio de esta noche de Yom Arbi, cuarto día de la semana. Bien, la última vez estábamos estudiando lo que son como nuestro Rebbe Yahshua, nuestro Mashiach, liberó a unos endemoniados de posesión de Shelim, posesión de demonios. También les enseñaba yo que en el libro de Tobías, capítulo 6, verso 8, está escrito que si se quema el corazón o el hígado de un pez ante un hombre o mujer que está poseída por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. También les explicaba yo de que los religiosos podrían pensar y decir que estos libros no están en el canon de nuestra Torá o en el canon de la Biblia, porque para los religiosos los libros que pertenecen al canon son los únicos inspirados. Ese es un gran error, porque prácticamente todos los libros son inspirados, todos. Inclusive aún los libros que no tienen nada que ver con religión son inspirados, son inspiración. Por ejemplo, cuando un poeta escribe un poema, es una inspiración. En fin, ahora, inspiración divina es cuando está orientado a orientar a las personas hacia el bien de su alma, obedeciendo los mandamientos. Y el profeta Tobías, pues no se queda atrás. Que no lo hayan colocado en el canon, pues no significa que no se tenga en gran estima la enseñanza de él. Como dijimos la vez pasada, está el libro de Enoch, que no está también en el canon, el libro de Abraham, que no está en el canon. Hay muchas veraitas de los rabinos, muchas enseñanzas que están plasmadas en Takanot, etcétera, o en Mishneh, o en la Gemara, y eso no se puede decir que lo vamos a hacer a un lado porque no están en el canon. No, en el judaísmo todo libro que es inspirado, guiado por el Eterno, trae siempre cosas buenas a nuestra alma. Baruch Hashem. O cuando, por ejemplo, enseñan que el Talmud, o sea, Talmud quiere decir estudio, enseña lo que es y explica lo que es la Torá, porque ahí está mucho plasmado, mucha Torá oral. Entonces, los indoctos, los religiosos, creen que le estamos poniendo a nuestra Torá un libro a la par, lo estamos acuñando, la Torá, pero no saben que por falta de conocimiento, ellos no saben que el estudio del Talmud es el estudio de nuestra Torá, porque está la explicación de la Torá escrita. Todo eso tenemos que saberlo, pero los religiosos no conocen, piensan que es un libro aparte. Algunos pueden pensar, pero mire, se parece al libro Mormón, que también es un libro, no. Por el debido respeto, el libro Mormón no tiene nada que ver con nuestra Torá. Es más, su relato habla de cosas incongruentes ahí, de que se le revelaron a una persona que nada que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. En cambio, el Talmud es la recopilación de la Torá oral de todos los rabinos. Lógicamente, ahí hay decretos rabínicos expresados en ordenanza, que también debemos nosotros la orientación del estudio de nuestro Rebbe Yahshua para poder filtrar y decir este es Torá y este es alajá rabínica. Pero para eso se necesita mucho conocimiento. Yo una vez más le decía también de que nuestra Torá no es autodidacta. Hay que estudiar y hay que estudiar. Muy bien, entonces este libro de Tobías ahí está escrito y les decía que para liberar un endemoniado se quemaba el corazón y el hígado de un pez y el humo hacía que el espíritu se
pues se fuera para siempre. Entonces nuestro Rebe Yahshua, conocedor de todos estos detallitos de, de nuestro pueblo, porque esto lo saben nuestro pueblo, lo que pasa es que nuestro pueblo no lo enseña. Cabalísticamente hay otras formas también, uno de los 72 nombres, o se pueden usar varios. Hay otros nombres de los 72 nombres que se pueden usar. Y todo eso lo sabía nuestro Rebe Yahshua. Sí, él sabía cómo ordenar y decretar que un demonio dejara libre a una persona. También les decía yo con el Salmo 91. Y hay varios salmos que se pueden utilizar también para hacer rezos al Eterno o para dirigir la energía espiritual hacia un ser para que se abandone el cuerpo de una persona que puede tener poseída. Aunque yo les decía también que todos tenemos el nombre del Eterno en nosotros y solo que se abran puertas es que usted tiene la autoridad para poseer, si no, no, si no, no. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Bien, eso es resumidamente lo que hemos venido enseñando. Ahora vamos a empezar el capítulo 9 del libro de Mateo. Y voy a leer el párrafo completo, porque el párrafo completo tiene su armonización entre los textos. Y dice, entonces entrando Yahshua en la barca, o sea, en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Cuando hablamos de barca, estamos hablando de barcos que hacían viajes de un lado al otro, ¿verdad? O sea, a veces se piensa que solo Yeshua con sus discípulos iban remando, ahí ellos, no, eran barcas donde había barcos comerciales, donde iba gente también, etcétera, etcétera. Y sucedió que le trajeron, dice, un paralítico, tendido en una cama, y al ver Yahshua, dice, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este está blasfemando. Y conociendo Yahshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan ustedes mal en su corazón? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este paralítico, tus pecados se son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, pongan mucha atención lo que él dice, el Hijo del Hombre. Yo no sé por qué la gente dice que Hijo de Dios. Él mismo dice Hijo del Hombre. Eso lo hemos estudiado en muchas oportunidades. Esto, pues, el concepto de Hijo de Dios surge cabalmente como 300 años después, ya con los diferentes obispos en el concilio de Nicea, donde se trató cabalmente la divinidad de Jesús en ese tiempo, donde hubo controversia entre los obispos. Ahí estaba un obispo llamado Arrio, que se oponía a que se usara esa línea de pensamiento. Con el tiempo, los discípulos jamás se consideró que Yahshua era un hijo de Dios. Ese es un pensamiento griego que decían Hércules, hijo de Zeus, que Zeus se metió con una mujer pagana, perdón, Zeus se metió con una mortal, de ahí nace Hércules, y Hércules era mitad Dios y mitad hombre, por eso. No tiene nada que ver con nuestro rey Yahshua. Y si alguno tiene duda, que me escriba, que me pregunte, y con la ayuda del Eterno, inspiraciones rojas, trataré la manera de responderle. Así que él mismo dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo, dice, se maravilló y le dio kabod a Hashem. O sea, ahí dice, glorificó a Hashem. Porque había dado potestad, dice, a los hombres. Le había dado poder a los hombres para ejercer esto. Este texto, así viéndolo desapasionadamente, sin conceptos mentales religiosos, yo puedo ver aquí
que está hablando fuera de una cultura judía. Pero eso ya tiene que ver los traductores. Los traductores tienen que ver con esto. Pero no voy a meter mucho a esto porque yo quiero interpretarlo tal y como está el texto. Porque si no empiezan a decir, no, lo que pasa es que él cambia el texto, que no. Pero sí aquí se ve cierta orientación de un traductor que no conoce la cultura judía. Ahorita les voy a explicar por qué. A Yahshua, como lo hemos explicado, su misión no era venir a sanar enfermos. Su misión no era venir a liberar endemoniados, sino que la misión de Yahshua era venir a enseñarle al pueblo judío su equivocación en el guardar los mandamientos y colocar mandamientos más de los que están en nuestra Torá, que son considerados mandamientos de hombres. Tampoco, entonces, él no vino su misión no era venir a sanar enfermos, a liberar endemoniados, sino que él lo que venía era enseñarle al pueblo cómo la manera correcta, cómo debía de conducir su vida en los mandamientos de Hashem. Pero la verdad central de su propósito y su venida también era encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, encontrar a las 10 tribus que se fueron al exilio y que por medio de sus enseñanzas nosotros pudiéramos regresar una vez más a tomar nuestra identidad israelita. ¿Sí? De esa manera. No, que alguien puede decir ahí, o un yahudí que escuche esa enseñanza puede decir, no, eso no es tan real, dice que nosotros los judíos somos la élite. Correcto. Son la élite porque Jacob, nuestro padre, le dijo que el cetro no se iba a apartar de Judá. Correcto, pero no significa que no van a regresar las 10 tribus, sino estaría acéfalo, el pueblo de Israel. Y estamos regresando por las enseñanzas de Yahshua. Eso es lo que hay que comprender de una manera real. Entonces Yahshua tenía el conocimiento, como todo rabino, de hacer milagros. De hecho, aquí en este texto que leímos dice que ahí, ¿verdad? Y la gente se maravillaba y exaltaba a Hashem porque le había dado poder a los hombres. Y está bien, ¿verdad? Baruch Hashem, pero no basado en el principio de que la gente se maravillaba porque le había dado poder a Yahshua. No, Yahshua como buen rabino, como buen estudioso de Torah, conocía todos los detalles, cómo hacer para que las personas fueran sanadas, para cómo hacer para que, o sea, él tenía todo el conocimiento para mover las energías, para mover muchos elementos naturales y llevarlos al plano sobrenatural. Él conocía todo. Es más, nosotros también conocemos, por ejemplo, cuando una persona está enferma, utilizamos un nombre, 3 letras, que es Men Haishim, o hacemos oración por él, no sin antes decirle a la persona que se arrepiente de sus transgresiones, porque las enfermedades vienen como consecuencia de transgresiones, según lo que enseñan los sabios de la Cábala. Entonces, una persona que enferma por sus transgresiones, entonces, ¿qué es lo primero que hay que decirle a una persona para que se ore por ella, para que sea sanada? Decirle que se arrepienta ante Hashem, para que sus pecados le sean perdonados. Sí, entonces aquí Yahshua sabía eso. Y como él conocía el pensamiento y el corazón de los hombres, él sabía que este paralítico realmente estaba arrepentido, realmente clamaba por misericordia a Hashem. Entonces él dijo, no, vete y anda, man, porque es más fácil decir, tus pecados se son perdonados o levanta tu cama y vete a tu casa. Entonces Yahshua bajo ese principio conocía que esta persona se había arrepentido, que esta persona había hecho su teshuvá, tal y como está escrito, si mal no recuerdo, en el libro de Timoteo, Santiago. Ahorita se me fue el libro donde está escrito, dice que ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la cajal, dice, y que hagan oraciones por él, porque la oración del justo puede mucho. Y si hubiere cometido pecados, dice, les serán perdonados. Pero ¿cómo le van a ser perdonados los pecados? Si se arrepiente, si hace teshuvá.
porque si no, sin arrepentimiento, dicen, no hay perdón de pecados. Entonces tiene que haber realmente un arrepentimiento. ¿Conocía a Yahshua eso? Sí lo conocía. Muy bien. ¿Conocía las formas de cómo mover las energías y para que una persona fuera sanada? Claro que lo hacía, sí. Entonces, realmente nuestro Rebbe conocía todo esto. Sin embargo, Jabrín y Karim, viene, algunas personas religiosas pueden pensar y decir, ¿cómo es que el judío tenía duro su corazón de ver las maravillas que Yahshua hacía? Mire que Yahshua, claro, él no venía a sanar enfermos, pero si les traían un enfermo, lo sanaba, como yo ya les explicaba la vez pasada, porque si no, él hubiera ido al campamento de leprosos a sanar a todos los leprosos. No, él iba caminando y salía a necesidades y él trataba la manera de subsanarla, porque él sabía que su misión era venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel y enseñarle al pueblo judío que la manera correcta en cual debían de vivir en mandamientos sin colocar mandamientos de hombres. Por eso él decía, ustedes han invalidado los mandamientos de Hashem y han colocado mandamientos de hombres. ¿Sí? Ok. Entonces, en Israel, los milagros no son una forma para que creer, no. Porque en el pueblo de Israel hubieron muchos rabinos que hacían milagros. Hubo un rabino que hasta hacía llover. Eso está en la historia, en las tradiciones del pueblo judío. Habían rabinos que hacían milagros, pero realmente el judío no se deja llevar por los milagros. El judío se deja llevar por lo que está escrito en nuestra sagrada y bendita Torah. Entonces en el pueblo de Israel no se cree en Hashem por los milagros, sino se cree en Hashem por la Torah. Se cree en Hashem por la palabra, porque creer en algún milagro es la actitud equivocada que han asumido personas que no conocen el pensamiento hebreo, que no conocen el pensamiento judío. Porque tantas veces hemos escuchado nosotros que hay personas que han sido sanadas, hay personas que han obtenido milagros, ¿sí? Y el milagro se los hizo una escultura y no dejan de creer en esa escultura por el milagro que les hizo. Ay, aquí por la antigua hay un señor, lo menciono porque se me viene ahorita, se llama Machimón, que le van a regalar guarito y le van a regalar cigarros. Y hay personas que han sido sanadas por esta estatua y no dejan de creer en él. Uno le dice, ¿por qué estás creyendo en Machimón? ¿Cómo no voy a creer si me sanó de esto, me sanó de una enfermedad? Los milagros están colocados por Satanás en ese sentido para atrapar las almas incautas de tal manera que no dejen su idolatría. Pero el judío no cree en los milagros, o sea, para tener confianza en Hashem, sino que en nuestra sagrada y bendita Torah. Entonces, los milagros hacen que las personas esclavicen su pensamiento en determinadas religiones. Ejemplo, ustedes saben también de que hay religiones, por ejemplo, hay lugares, hay iglesias donde hay sanidades y la gente dice, ¿cómo yo voy a pensar que no estoy en la verdad? Si ahí miramos milagros, si ahí miramos milagros, ¿cómo? Por eso los milagros esclavizan a la gente, esclavicen. La vez pasada yo les decía que por aquí en un lugar de Guatemala se formó la figura de una Virgen de Guadalupe, según ellos, ¿verdad? De un panal de abejas. Y la gente iba y la gente era sanada. Y la gente ya creía en el panal de abejas. Allá en Argentina, según sé, no sé si todavía existirá esto, pero hay una religión que se llama los maradonianos. Imagínense usted, y a veces la gente sana y cree en Maradona. No, entonces eso es un error creer que los milagros es una pauta para creer en la verdad. No, entonces aquí estamos en presencia, en este texto, estamos en presencia dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, ¿sí? Entonces,
esto es parte de la energía de Hasatán, para que las personas no salgan de su idolatría, para que las personas no crean a la verdad, sino que sigan creyendo en la mentira. Y así en todos los aspectos religiosos. Si en determinada religión alguien ha sanado, alguien se ha sanado, va a querer en esa religión toda su vida, aunque sea un engaño. Aquí la pregunta que saldría es, ¿por qué suceden estas sanidades? ¿Quién es el que sana? Si no, usted dice que cada enfermedad es por pecado y ellos no se arrepienten, son sanados así automáticamente. Esto lo voy a explicar en el próximo día de clases, en el próximo día de Yom Rishon, yo lo voy a explicar. Así que no se pierda la enseñanza del próximo martes porque estamos en un año. Shalom Alejem, Gabriel Yekarin, Shalom Alejem. Si tiene alguna duda, escríbame, oye. Si tiene alguna duda, escríbame aquí en el chat y yo con la ayuda del Eterno trataré la manera de responderle. Voy a dar un momentito para ver si tiene alguna duda. Escríbame en chat, un mensajito ahí y yo trataré la manera de responderle. Amén. Bien. ¿No hay dudas? Bien. Quedamos despedidos entonces de la enseñanza. Shalom Alejem.